Buen día, mi nombre es Wilmar Bejarano, estudiante de la Universidad Minuto de Dios del programa de Ingeniería Civil, asignatura Probabilidad y Estadística. En el contexto del día de hoy analizaremos unos datos bajo una situación en particular planteada por el docente. La situación como contexto: en el Departamento de Ingeniería de la universidad se está llevando a cabo la investigación sobre el colapso de una edificación, tomando como referencia datos estadísticos y modelos matemáticos. Juan, el encargado de realizar este estudio, toma como datos iniciales población, suelo y terrenos, asegurándose que estos datos sean los correctos. Y Carlos, un ingeniero egresado, le colaborará con las tablas y gráficos ayudándolos para la investigación. María se une a la investigación, quien es un estudiante de semestres avanzados, y asegura y sugiere técnicas de uso comparativo para encontrar la explicación al colapso del edificio. Inicialmente tenemos unos datos de partida, como lo es la información de población de los últimos 5 periodos, características geotécnicas como resistencia a la compresión del suelo, profundidad del nivel freático en áreas aledañas después del colapso, tipo de suelos y registro de eventos sísmicos como lo es magnitud y ubicación de terremotos registrados en los últimos 10 años y el número de réplicas o eventos en las zonas aledañas en los últimos 5 años. Y como datos complementarios, datos de la edificación colapsada como altura y características del edificio, año de construcción y tipo de construcción. Plantearemos y daremos respuesta a un interrogante donde lo es el por qué las medidas estadísticas son útiles para abordar situaciones a este caso. Desde el campo de mi ingeniería civil, las medidas estadísticas son herramientas esenciales que permiten el análisis, diseño y mantenimiento de infraestructura. En el caso de estudio de colapsos de edificaciones, la estadística permite evaluar factores geotécnicos, estructurales y sísmicos con el fin de identificar la posible causa del colapso y proponer soluciones preventivas. Estas medidas estadísticas juegan un papel importante en la comprensión y análisis de casos de estudio en diversas situaciones, a través del uso de análisis de tendencias poblacionales, evaluación de características geotécnicas, la correlación e identificación de factores de riesgo, la toma de decisiones y el análisis de impacto sísmico. Iniciamos el trabajo mediante el análisis e identificación de la media, mediana y moda de la desviación estándar entre el número de habitantes afectados en los últimos 5 años. Para ello se toma como información la información de población de los últimos 5 años en colapso del edificio, identificando la media, que es el promedio en datos, tomando en cuenta la sumatoria de los mismos entre la cantidad de eventos a analizar, 10.880. Mediana, la organización de los datos de menor a mayor como dato central, 10.800, y moda, no ocurre el evento en moda teniendo en cuenta que no hay ningún dato que se repita. El cálculo de la desviación estándar: primero se definiría el tema concepto de desviación estándar, que es una medida de dispersión estadística, la cual permite indicar un valor de dispersión en un conjunto de datos. Cuanto mayor sea el valor de desviación en una serie de eventos, significa que la dispersión se presenta más evidente. Aquí tenemos presente que esta desviación estándar se calcularía como la raíz cuadrada del cuadrado de la media entre el número de datos a analizar. Esto nos da como resultado una desviación estándar de 879.54. Mismo ejercicio que se tomará en cuenta para la resistencia a compresión del suelo, tomando en cuenta dichas características geotécnicas como cálculo en la media, el promedio de los datos, 12.6, y allí evidenciaremos el tema de mediana, organización de datos de menor a mayor, 12.5, y moda en este evento no ocurre teniendo en cuenta que no hay un dato que más se repite. Cálculo de desviación estándar, de igual manera sacando la raíz cuadrada de dicho cuadrado de la media entre el número de datos obtenidos, nos da como resultado 1.2 megapascales en el cálculo de esta situación. Y como medida de dispersión, el rango, que sería el valor de mayor cantidad restando el de menor cantidad en los datos de dispersión, tendríamos en cuenta 3.4 megapascales. Distribución de resistencia a compresión. El análisis se realiza a través de un histograma, el cual es un gráfico que representa la distribución de conjuntos de datos numéricos. Consiste en una barra adyacente que muestra la frecuencia de ocurrencia entre los valores de los intervalos. La altura de cada uno de ellos indicará cuánto recae o cuánto incrementa cada intervalo.
En la gráfica que se representa aquí, en la resistencia a compresión, tenemos los eventos, 5 eventos, ya que es el análisis en los últimos 5 años, versus de manera vertical la intensidad en megapascales. Analizando la relación de profundidad del nivel freático versus la resistencia del suelo, se toman como referencia la resistencia a compresión del suelo medida en megapascales y el nivel freático en el área medida en metros. Esto se representa a través de un gráfico de dispersión, que es una representación visual que muestra la relación entre dos o más variables. Se utiliza para la observación existente entre la correlación de dichas variables. Aquí identificamos en el gráfico de dispersión, analizando resistencia versus nivel freático, que se evidencia una tendencia de aproximación entre los valores suministrados, manteniendo una relación lineal positiva. En un mayor nivel freático se podría estar asociando con una mayor resistencia en el suelo, en donde las fuerzas de relación son linealmente moderadas. Calculando la media, mediana y rango de la magnitud de los terrenos registrados, es importante tener en cuenta los terremotos ocurridos en los últimos 5 años y las magnitudes correspondientes. Cálculo de la media, promedio en datos 5.36, media 5.4, rango 1.7. El análisis existente entre la relación y las magnitudes del terreno y en estos terremotos ocurridos y el número de réplicas se tendrá presente terremotos de los 5 eventos, la cantidad de réplicas causadas en los últimos 5 años y la magnitud de cada uno de ellos. Aquí se analizaría a través del análisis evidenciando que el evento entre los terremotos 2, 4 y 5 hay una relación directamente proporcional: a mayor número de réplicas, mayor magnitud. A diferencia del evento 1 y 3, la relación es menor. Esto posiblemente a otros factores de riesgo que no están siendo contemplados, teniendo en cuenta que la tendencia se comportaría de una manera lineal positiva con una relación linealmente moderada. Como conclusión, podemos definir que las medidas estadísticas proporcionan la base y objetivos cuantificables que comprenden las causas del colapso de la edificación. Su aplicación permite identificar patrones, tendencias, relaciones, evaluar riesgos, diseñar alternativas de prevención que contribuyan a la seguridad estructural y a la protección de la población futura, y poder contar con alternativas de diseño diferentes para mejoras futuras en edificaciones con una mayor resistencia y diversas adversidades.